La mayor participación. Sí, sí. Están grabando. A ver si Hay que poner sí. Claro. Más. Sí. Y bueno, El uno tiene más. Ujú. estamos navegando aguas turbulentas. Nada. Empezamos menos. No, bueno. Hola, ¿qué tal? Bien. Ah, bueno. Sí. No, yo con el patriotismo no quería la bandera ahí, dije, van a decir que no sos patriota. De acuerdo. Bueno, Flor, ¿arrancamos? Bien. Buenas tardes a todas y todos, a los que nos acompañan aquí y a los que nos están acompañando en forma virtual. Algo que nos acompaña desde hace bastante tiempo y creo que es una modalidad que, bueno, nos permite que compañeros tal vez que estén lejos en el interior, y he visto que hay varios ahí en el Zoom, puedan participar de este tipo de actividades que hacer todo el trayecto hasta Montevideo y demás es más complejo, y bueno, esto facilita. Saludemos. Igual coincido con la compañera Diego Zulma en el sentido de que la presencialidad nos da la posibilidad del abrazo, y bueno, eso también está bueno. Pero bueno, bien, en el marco de los fondos del Literal Eñe que se financian desde el INEFOP, las capacitaciones e investigación en negociación colectiva, iniciamos las instancias de trabajo de este 2023, las instancias formativas, con este taller de coyuntura económica, que nos va a permitir a todos, y muy especialmente a las cooperativas que van a encarar los procesos de negociación colectiva, conocer de primera mano y comprender la situación económica actual, las perspectivas a corto y mediano plazo, que son fundamentales para llevar adelante una negociación colectiva responsable desde las cooperativas. Pero eso también nos permite este taller, porque más o menos todos estamos en los mismos procesos de planificación estratégica, y la Confederación no es ajena a eso. Estamos iniciando la discusión y recibiendo los aportes de las socias de la planificación estratégica 23-24, creemos que, bueno, por supuesto estos insumos serán de gran ayuda. Evidentemente, agradecerle a Gabriela Mordecki que nos acompañe, que cada vez que la contactamos inmediatamente, y eso es bueno decirlo, inmediatamente nos responde, inmediatamente se pone a disposición, y bueno, es simplemente coordinar agendas. Para nosotros es muy importante lo que Gabriela nos pueda compartir, porque sabemos de su compromiso, sabemos de su responsabilidad, y justamente eso, que nosotros la convocamos y ella acepta enseguida los desafíos. Así que simplemente agradecerles nuevamente, darle paso a Julio, que bueno, un poco nos va a presentar a nuestra disertante, más allá de que gran parte de nosotros la conoce y ha participado en otras actividades. Y bueno, lo mejor para todos en cuanto a generación de insumos, y por supuesto después la interacción para aprovechar el taller al máximo. Bueno, bien, supongo que a Gabriela todos la conocen, ya nos ha acompañado unas cuantas veces. Ella ocupó el cargo de directora del Instituto de Economía, es economista, tiene posgrados en Brasil y en Bélgica, y se ha especializado precisamente en estos análisis de coyuntura económica que tanto bien le hacen a las organizaciones en general, para no solamente conocer el momento donde estamos parados, sino cómo se proyecta, cuáles son las perspectivas, con énfasis básicamente en la región. Por eso el análisis de Gabriela también va a abarcar aspectos que tienen que ver con la economía de Brasil y de Argentina, básicamente, y por supuesto las perspectivas de la economía para los próximos años aquí en Uruguay. La metodología va a ser muy sencilla, le vamos a pedir a Gabriela, con una presentación que vamos a compartir ahora, que haga su disertación, y después vamos a dejar un espacio para el intercambio, para las preguntas. Para los compañeros que están presentes, va a ser en forma oral y directa con Gabriela,
Y para los compañeros que están en el chat, le vamos a pedir, en el Zoom, le vamos a pedir que las preguntas vengan por escrito, así nosotros las vamos clasificando o agrupando en función del tipo de pregunta que sea, y de esa manera entonces poder ampliar justamente el desarrollo de algunos temas en particular, que sabemos que lo de Gabriela es una presentación general, no va a abarcar aspectos específicos de las cooperativas, pero sí pueden haber algunas preguntas de interés que tengan que ver con los compañeros que están acá en Montevideo y también los del interior, porque me imagino, por ejemplo, que los compañeros de Salto, de Paysandú, de Río Negro, deben estar muy preocupados por la situación regional, la diferencia cambiaria y demás, y otro tanto puede ocurrir con los compañeros que están en la otra frontera. Así que, Gabriela, muchas gracias por estar y ya compartimos la presentación. Perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto siempre que me convocan desde distintas organizaciones. Me parece que desde la universidad justamente es una parte de nuestro rol es intercambio digamos, con la sociedad, con los que están haciendo las cosas. Y bueno, en el caso de QDCOP ya hemos participado en otras oportunidades, pero bueno, ahora post pandemia, creo que hicimos una por Zoom toda, Sí. Y pero ahora esta cosa híbrida que se ha impuesto, como que bueno, es otro desafío. Pasa la primera. Perdón. Y bueno, nada, yo lo llamé aquí, o sea, situé al Uruguay post pandemia, porque, o sea, lo que le sucedió a Uruguay y al mundo en la pandemia uno lo quiere olvidar rápido, pero tiene consecuencias muy, muy fuertes. Como yo les decía, ahí 2020 y 2021 estuvieron rodeados, ¿verdad? 2020 tuvimos aquel parate impresionante que tuvo el mundo entero y todas las economías cayeron, las desarrolladas, las en desarrollo, digamos, todas las economías. 2021 fue bueno, empezamos como de a poquito a salir. 2022 ya fue un año bastante normal, aunque todavía no 100%, y bueno, ahora sí, 2023, estamos en la post-pandemia. Sin embargo, las políticas adoptadas en ese momento, sobre todo por los países desarrollados, son las que hoy estamos en parte pagando las consecuencias, estas cosas que les pasó a algunos bancos, esperemos que quede circunscrito a esos bancos, pero digamos, en realidad es consecuencia de todo este proceso. Los países, o sea, ¿no? Cuando la economía se paró, ¿qué hicieron los países desarrollados? Sobre todo, Estados Unidos es un país que no tiene seguro de paro, no existe, o sea, la gente dejó de trabajar, quedó desocupada. Entonces el gobierno lo que hizo fue generar una forma de ayuda, ¿no? Les mandaron unos cheques de $1.000, $1.500 a todas las familias, ayudaron a las empresas, o sea, bajaron las tasas de interés, pero además hicieron esta cosa de inundar el mercado de dinero para que la gente gaste y la economía, digamos, vuelva. En Europa otro tanto, sí, ellos tienen unos sistemas de seguridad social mucho más sofisticados, pero también aplicaron medidas del estilo, bajaron las tasas de interés, y bueno, digamos, las economías empezaron a crecer rápidamente, pero bueno, eso tuvo una consecuencia que es la inflación que están viviendo los países desarrollados, a tasas que ellos hacía muchísimos años que no tenían, ¿no? En Uruguay en realidad la inflación aumentó en el margen, o sea, de 8 a 10, o sea, fue poco, pero en Estados Unidos, un país acostumbrado a tener una inflación de 2% al año, llegaron a tener inflación de 8 o 9%. Europa todavía está, ahora salió, por ejemplo, el Reino Unido, que tiene además otros problemas, una inflación de arriba del 9% al año, cuando la normal era 2%. Entonces, y son países en los cuales no hay negociación colectiva. O sea, ellos tienen inflación muy baja, no se ajusta, no hay estas cosas de ajustar precios, salarios, y bueno, entonces están como en eso reorganizando en parte sus propias estrategias, pero lo que más, digamos, la suba de inflación lo que hizo fue activar las políticas monetarias de los países centrales
subiendo las tasas de interés, que en realidad las empezaron a subir, no sé, en noviembre del año pasado, y según dicen, nunca hubo una suba tan rápida de tasas. Eso que aquí también el Banco Central subió mucho las tasas de interés, en Brasil inclusive más, Argentina es otro problema, también igual ellos subieron muchísimo las tasas de interés. ¿Por qué? Para que la gente, en vez de comprar dólares, financia al gobierno comprando títulos, bueno, les tienen que pagar un interés que vaya por encima de lo que, digamos, de lo que aumenta el dólar y la inflación, ¿no? O sea, tienen tasas arriba del 100%, en bonos del tesoro, digamos, en estos títulos que, bueno, tienen otro nombre en Argentina, pero los LEBAC creo que son, ¿no? Las letras del Banco Central, pero, digamos, todos los países tuvieron que hacer eso. Y bueno, subir mucho las tasas de interés tiene como consecuencia que se enfría el mercado, que las empresas, en vez de hacer inversión productiva, prefieren poner su dinero en estos títulos de mientras esperan que pase, ¿no? Y también se encarece el crédito a la familia, digamos, bueno, esto todo, ¿no? A esto, digamos, esto simplemente para dar, ¿no? Digamos que más allá del COVID, ¿no? La economía tuvo como ese, digamos, primero digamos, ese impulso hacia arriba, y ahora como lo enfriaron, y bueno, como que aparecen consecuencias indeseadas, y bueno, eso se sumó a principio del año pasado, ¿no? El inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, que bueno, todos pensábamos al principio que iba a ser una cosa más rápida, pero bueno, ya hace un año. El impacto primero, digamos, eso también exacerbó los incrementos de precios, porque, ¿no? Recordemos, sobre todo el precio del petróleo y el precio del trigo subieron impresionante, y bueno, después no es que hayan bajado del todo, pero fueron adecuándose, porque bueno, la economía se fue como acostumbrando a que este es un proceso que vino para, no sabemos hasta cuándo, esperemos que sea en breve, pero no se ve como, no, ahí China está, ahora Brasil, no sé si quiere negociar con China por esta paz. Entonces, ¿no? Acá simplemente les traje unas cosas estudios que hizo el Banco Mundial, ¿no? Para que vean la importancia de la caída que hubo con el COVID. Hacía 100 años que no había una caída, digamos, de la mayoría de los países del mundo al mismo tiempo. Eso fue como un impacto muy, muy fuerte. Y bueno, acá más o menos es lo que les comenté, lo que nada, estamos viendo. Entonces, vamos a ver la siguiente transparencia. Lo que muestro acá es simplemente, digamos, para que lo vean gráficamente. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, datos históricos, y además traté de ponerlo un poco más largo para que se vea, ¿no? Lo que fue ahí la crisis de 2008-2009. Es la anterior, y después está la del COVID, ¿no? Entonces, fíjense que los colores, el de más arriba son los países emergentes llamados, que en realidad China es como el que hizo que en 2008-2009 ahí, o sea, China se enlenteció un poco, pero prácticamente no hubo impacto, y los países desarrollados fueron los que tuvieron las mayores caídas, ¿no? Ahí cerca del 4%. El promedio del mundo es la gris. Mientras que en la crisis del COVID todos cayeron al unísono. Un poco menos los países emergentes. La salida fue, ¿no? El rebote ese que tuvimos en 2021 y 2022, pero luego, como ven, el crecimiento se enlentece, no es que cae. Este es un gráfico que está en tasas de crecimiento, ¿no? El 0 es la línea, entonces si tenemos números por arriba, son datos positivos de crecimiento, pero mucho más lentos. Fíjense que para los países desarrollados están las proyecciones para 2023 y 2024 por abajo del 2% al año, ¿no? Prácticamente un 1%, lo cual son tasas muy bajas.
los países, los otros, bueno, aquí en este otro, puse en un cuadrito, puse algunos números simplemente para que, si a alguno le interesaba, los tuvieran, ¿no? Y ahí también están proyecciones de Argentina, Brasil, Argentina y Uruguay, que como ven, los tres cayeron, pero ahora en 2023 y 2024, las tasas de crecimiento que hay proyectadas son muy bajas para los tres países, ¿no? Entonces, a ver. Y justamente acá, digamos, para estos dos gráficos que hay acá son de Argentina, Brasil y Uruguay. Acá este gráfico ya no es de tasas de crecimiento, sino que es de PIB mismo. Puse uno bastante largo para que se viera, el que empieza en 2001, para que se viera la crisis, nuestra crisis, ¿verdad? La del 2002. Después, ahí hay, digamos, Uruguay es en la línea violeta, y como ven, ahí alrededor de 2011, o sea, todas las economías, ¿no?, siguen creciendo, y bueno, a algunas les afectó más la crisis de 2008-2009, Argentina, pero ahí en 2011 Uruguay sigue creciendo, pero Argentina se estanca, Brasil crece un poquito más, pero luego viene una crisis importante, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Temer y luego Bolsonaro, época, ¿no? Y después el COVID. Entonces Argentina y Brasil, ahí Uruguay realmente pega un salto importante. Y bueno, después viene la crisis. Y entonces en el gráfico de al lado lo que hice fue poner el 100 en enero, el primer trimestre de 2019, o sea, diciendo, bueno, todos partimos de ese lugar, ¿qué nos pasó con la crisis? Independientemente de cómo veníamos. Y Argentina es el que más cae, como estaba ahí notorio. Brasil, a pesar de que tenían un presidente negacionista de la crisis, aprueban una cantidad de medidas de apoyo a la población que logran que el PIB caiga mucho menos, el consumo realmente mantiene la economía, y luego la salida, ¿no?, es el verde, que es Brasil. Pero bueno, ahora estamos en un momento donde se ve que Uruguay cae, ¿no? Es ahí de nuevo la color violeta, cae los últimos 2 trimestres, tuvimos 2 trimestres, acaba de salir el otro día, el jueves, que íbamos a hacer la charla, sale el PIB, ¿no? Y además corrigen para atrás. Uruguay tiene, o sea, el año crece 4,9, sin embargo, tenemos un primer semestre muy, muy bueno y un segundo semestre de caída. Ahora lo voy a profundizar cuando hable estrictamente de Uruguay, pero como que hay varios, no es solo la sequía, o sea, la caída empieza antes de la sequía. Este fenómeno que yo les estaba comentando de subas de tasas de interés y de enfriamiento de la demanda mundial hace que, sobre todo, el precio de la carne empiece a caer. Y ahí la faena se para y las exportaciones de carne empiezan a caer, cae la industria frigorífica, y ahí en septiembre del año pasado ya comienza ese lentecimiento, a lo que se suma luego, ¿no?, la fuerte sequía y el impacto negativo ya en el último trimestre de 2022. Eso hace que cuando uno mira todos los sectores, a ver, vamos a poner, no, esto es financiero. Cuando uno mira todos los sectores, digamos, el PIB de Uruguay muestra que el año pasado el que da negativo es el sector agropecuario. Pero o sea, cuando uno hace el promedio, ¿no? Pero es lo que sucedió en el segundo semestre, porque el primero, la faena, la exportación de carne, eso estaba volando y como que se frenó de golpe y cayó. Bueno, decisiones también, ¿no?, muchas de los productores, ¿verdad? Porque habrán pensado, como siempre, ¿no?, los precios empiezan a caer, bueno, retengo el ganado para ver si suben, y bueno, después todo se complicó. Y bueno, ahí está un cuadrito donde ahí van los números nuevos de Argentina, Brasil y Uruguay.
desde el 2019 para simplemente el gráfico que está allá para que lo vean en números. Bueno, esto es más que nada la parte como real de la economía, ¿no? Pero el mundo financiero es como súper relevante y lo tenemos que mirar. Y además es como la primera reacción siempre aparece en los mercados, ¿no? Que piensan, que hacen, que... Entonces acá les traje, lo que les muestro es lo que se llama el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Se mide en puntos básicos. Cada punto básico es un 1% de interés. O sea, es lo que... No, cada 100 puntos básicos es un 1% de interés. Entonces, sí, es lo que el mercado exige de sobretasa de interés para comprar títulos a los gobiernos. Entonces, igualmente es, por ejemplo, si Argentina, ¿no? Allá está en 2000, por ahí, el riesgo país de Argentina. ¿Eso qué quiere decir? Que Argentina, para que alguien le preste, tiene que pagar 20% por encima de la tasa. Esto es para pagar por encima de la tasa de mercado. Eso es lo que le exige. O sea, no puede. No, eso quiere decir que no puede acceder a crédito, porque eso es al año, ¿no? Entonces eso genera un... Uruguay está en un nivel incluso más bajo que Brasil. Ahí es la línea negra. Uruguay está en este momento por abajo de los 100 puntos básicos. Quiere decir que Uruguay paga una tasa de un 1% para endeudarse por encima de la tasa de mercado, lo cual es de las tasas más bajas que ha tenido el rico país. Brasil está ahí alrededor de los 300, o sea, igualmente Brasil es, más allá de que esto es algo que es importante mirarlo, Brasil prácticamente no tiene deuda con el exterior. Todo el endeudamiento, digamos, público del Estado es interno y no tiene emisión de títulos en dólares, es todo en reales. Entonces eso les da como una fortaleza en el sentido de, bueno, si tienen algún problema, pueden emitir y pagar la deuda. Tendrán un poco más de inflación, pero no entran en crisis como no, Argentina, que tiene deuda en dólares, no tiene de dónde sacar los dólares, precisa que el Fondo Monetario le preste la plata simplemente para pagar la deuda, o sea, cambia una deuda por otra, porque es lo que hace, pero no tienen de dónde sacar los dólares. ¿Por qué? Bueno, porque las exportaciones no alcanzan. Y ahora con esto que está sucediendo, con la sequía, mucho menos. Uruguay está como en una situación intermedia, tiene más o menos la mitad de la deuda, está emitida en moneda nacional y la mitad en dólares. Lo cual, bueno, da como cierto equilibrio ahí en eso. Y bueno, y después el otro es el riesgo país, digamos, esto es lo que dicen los mercados. O sea, el riesgo país, en realidad, es algo que se calcula de cuando, digamos, uno pone digamos, ¿no? Los títulos de deuda, uno los puede, digamos, puede comprar un título y esperar a que venza y termine y después ir a cobrarlo, pero también puede ir al mercado y negociar, ¿verdad? Entonces, en base a cuánto está dispuesto el mercado a pagar por un bono, es que se calcula este riesgo país. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bono que vale 100 y paga, no sé, 6%, para hacerlo redondo, paga $100, paga $6 al año. Y es un 6%. Eso es lo que dice el bono. Ahora, si yo voy y lo vendo, y en vez de 100 me pagan 90, sigue pagando $6, pero ya es más que el 6%. Entonces, esa diferencia entre el 6 y la tasa de interés que da a calcular $6 arriba de 90, debe dar, no sé, 7, 8%, bueno, ese diferencial es el riesgo país. Entonces, si ustedes escuchan que los bonos argentinos en los mercados internacionales caen de valor, eso quiere decir que sube el riesgo país. O sea, esa es como la forma, digamos, de ver una cosa y la otra.
El otro dato es lo que dicen las calificadoras de riesgo, que es que ellas miran lo que pasa en el mercado, pero también van a los países, analizan, etcétera, que es el famoso investment grade o grado de inversor. Que como ven, en realidad el único que lo ha preservado es Uruguay. Es el único que tiene, acá yo solo puse las 3 más conocidas, que son Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Hay otras también, ahora hay una japonesa ahí que salió el otro día en el diario, pero está como secundaria. Y a pesar de todo, Argentina algo mejoró, pero digamos cayó como de niveles de default prácticamente, pero sigue estando por debajo, y por debajo de Brasil también. O sea, Brasil está ahí a un pasito de recuperar, pero las calificadoras se toman su tiempo para devolvernos el grado inversor. Piensen que en Uruguay, luego de la crisis de 2002, que lo perdimos el grado inversor ahí por febrero, marzo más o menos, recién se recuperó 10 años después, en 2012. Ya en gobierno de Mujica, digamos, recién ahí se recuperó el grado inversor. Vamos a la próxima. Bueno, esta es la de arriba, es el precio del dólar, del petróleo, que está en celeste, es el Brent, y el West Texas es el otro, que bueno, uno es el precio del petróleo en Europa y el otro en Estados Unidos. Les puse también una gráfica de 2008 para que vieran. Esto sí está en dólares por barril, estaba en 150, llegó ahí a 150 antes de la crisis de 2008, con la invasión con el COVID, inclusive llegó a ser negativo unos días el precio, porque no había donde guardarlo exactamente, y como que te pagabas y te lo llevabas, pero bueno, nadie compra de un día para el otro, entonces. Y bueno, eso después se recuperó, ahí el pico es la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, y ahora está ahí, vivorea 70, 80, por ahí está, más o menos. El otro son las bolsas, el otro gráfico es bolsas de valores, pero descontada la inflación, porque si uno mira la bolsa, sobre todo la de Argentina, el Merval, parece que crece infinitamente, pero bueno, las bolsas son en moneda nacional, entonces hay que descontarles la inflación. La que se recupera mejor es el Dow Jones, ¿no?, de Estados Unidos, pero como ven, si bien se recuperan después del COVID, todavía están, Argentina sigue muy abajo, Brasil se recupera pero baja bastante, y Estados Unidos, bueno, ahora está también complicado. Ese otro gráfico en realidad lo puse porque me pareció que para hablar del petróleo, como no voy a hablar de las tarifas, y lo tenía ahí, ese es los combustibles en Uruguay versus el precio del petróleo. O sea, ¿qué es lo que nos dice el IPC? ¿Cómo no? Es simplemente el rubro combustibles de adentro del IPC comparado con el precio del barril. Porque bueno, este es un tema que fue muy discutido, sobre todo en la época de la LUC, ¿no? Cuando, y empezó el gobierno a ajustar todos los meses, pero realmente hubo un periodo, ¿no?, entre ahí 2015 y 2020, donde si bien bajó mucho el precio de los combustibles, el gobierno mantuvo el ajuste del precio digamos, interno, ¿no? Y bueno, y ahora, si bien cayó mucho el precio de los combustibles, ven ahí es la lila de abajo, el precio todavía no bajó, pero apenita. Pero bueno, es simplemente para tener una lista. Y ahora vemos Uruguay. Ahí está. Y entonces, bueno, acá simplemente les resumo qué es lo que sucedió en los últimos años en Uruguay, que un poco ya hablamos. Estos números además los acaba o sea, teníamos un número en la cabeza, el Banco Central acaba de recalcular el 6,1, ahora es 6,3, de caída en 2020, la recuperación en 2021 fue de 5,3 y 4,9 en 2002. Y las proyecciones que hay, todavía, digamos, están como revisando los números, pero
aparentemente va a estar por debajo del 2% este año, ¿no? Dependerá un poco de la sequía y su impacto, y de otros factores. Tenemos, ¿verdad?, todo lo de UPM y Ferrocarril Central, es fundamental también qué es lo que va a pasar, cuándo va a empezar a producir UPM, ahí la industria va a dar un salto, como ya sucedió con las plantas anteriores, y luego cuando empiezan a exportar, ahí las exportaciones tienen un salto. Lo del ferrocarril, calculo que también va a tener un... pero bueno, ahora están diciendo que hasta diciembre no va a estar, o sea que ahí como que eso... no podemos inferir exacto qué es lo que va a suceder. Bueno, como les comentaba antes, casi todos los sectores expandieron su actividad en 2022, salvo el sector agropecuario, digamos, como sectores importantes. Creo que también está la electricidad, gas y agua, pero bueno, eso también efecto de la sequía. Después otras variables, el mercado de trabajo mejoró notoriamente, luego del incremento del desempleo en el 2020, y la caída sobre todo de la actividad, ¿no? Estas variables se empezaron a recuperar, más allá de que el desempleo el año pasado subió levemente, y bueno, está alrededor del 8% más o menos. Y bueno, y ahora tenemos como, ¿no?, nuevos datos también de desempleo. El INE acaba de sacar nuevos datos, digamos, de desempleo abierto por sectores y no son exactamente la misma categoría, porque estos datos de desempleo vienen de la encuesta continua de hogares. Es una encuesta que cubre todo el país. Lo que hizo ahora el INE fue, a partir de los datos del BPS, publicar empleo y desempleo, y por regiones, y sobre todo por sectores, que era algo que antes lo teníamos y lo discontinuaron. Pero este dato es del BPS, o sea, es empleo formal, y además no es de todas las cajas, ¿no? Pero bueno, es como el grueso, ¿no? Ahora la informalidad cayó bastante, está en algo así, o sea, era 25% antes en 2019, y cae en la pandemia y se mantiene bajo en Uruguay. Hay distintas explicaciones de por qué, por lo menos unas que algunos analistas dicen de que, por ejemplo, un sector que perdió muchísimo empleo es el de las empleadas domésticas, que es muy informal, que cayó mucho en la pandemia y que no se volvió a recuperar. Entonces podría ser parte de la explicación de por qué, digamos, porque los que recuperan el empleo son los formales, ¿no? Están todos los planes de gobierno, de las intendencias, ¿verdad? Estos de trabajo que no es de muy buena calidad, porque son pocos jornales al mes y por poca plata, pero a las estadísticas aparecen como empleo formal. Entonces, bueno, como que todas esas cosas confluyen en que el dato de informalidad está bastante bajo. Igual es bueno, digamos, para la economía, ¿no? O sea, porque sobre todo ahora que estamos discutiendo la reforma de la seguridad social, si todos son formales, todos aportan al BPS. Otra variable que estuvo también en el ojo de la tormenta, bueno, fue la inflación, ya la mencionamos. Y creció bastante, ¿no? Tuvo un momento ahí, superando de ahí cerca del 10%, pero en los últimos meses tendió a moderarse. Ahora la sequía está nuevamente impactando fuerte en la inflación, sobre todo frutas y verduras. Bueno, lo vemos todos, ¿no? Pero es un rubro que impacta mucho en la inflación, y eso no se combate con política monetaria, ¿no? No importa que suban las tasas, el precio de los tomates va a seguir alto. A ver, no tenemos lechuga, unas lechuguitas de nada. Pero, por otro lado, sí, la política monetaria
lo que está, y digamos, la afluencia de dólares, etcétera, ¿no? El tipo de cambio tan bajo que tenemos en nuestra economía, donde hubo además un cambio relevante en este gobierno con respecto al gobierno anterior. Primero cambió el instrumento que utiliza el Banco Central, ¿no? Volvió a aparecer la tasa de interés que los gobiernos del Frente Amplio lo habían usado, pero lo abandonaron porque justamente tenía la variable que, digamos, que en la que impacta es en el tipo de cambio. Y por supuesto, cuando baja el dólar, hace bajar la inflación, por lo menos todos los rubros que están nominados en dólares y en los que el dólar es un factor importante. Y bueno, y luego el déficit fiscal, que ahora igual después les voy a mostrar un gráfico. Bueno, esto es el mercado de trabajo, acá un poco actividad y empleo, y el desempleo está en el otro gráfico, para que vean cómo venía, digamos, la economía, ¿no? Mejorando ahí, digamos, empeorando. Desde 2015 en adelante venía cayendo tanto actividad como empleo, tienen el escalón fuerte ahí del COVID, la recuperación, pero digamos también la recuperación tiene ahí unos vaivenes de subas y bajas. El desempleo allá sube bastante con el COVID, luego tiene una bajada bastante abrupta ahí ahí en 2021, y bueno, y a partir de ahí se recupera un poco. También atrás de esto hay algunos cambios metodológicos del INE que la verdad nadie estudió, el INE no dio elementos para saber cuál es el impacto de los cambios sobre la medición de estas tasas, pero evidentemente que hay algunos cambios, que no todo esto nos muestra, o sea, cuando en muchas de estas variables, cuando hubo cambios, lo mismo esto que se estaba discutiendo hoy sobre la pobreza, también hay cambios hace un poco de calor, ¿sí? Esto se está discutiendo sobre la pobreza con respecto a 2019, la encuesta es distinta, entonces no es estrictamente comparable lo que son los datos que tenemos y es lo que comparamos, pero bueno, hay alguna gente ahí que se ha puesto a estudiar y a intentar saber, no para pelear con el gobierno, sino simplemente para saber si realmente es que hay menos pobres o no, porque uno a veces sale a la calle y no pareciera, ¿no? Pero bueno, Montevideo en particular es un lugar donde la pobreza está muy concentrada. En el interior es más en los departamentos de frontera con Brasil, ahí es como la pobreza es mayor. Y después también ahí el INE sacó, bien interesante también por barrios, bueno, más o menos sabe, ¿no? Donde, dentro de Montevideo, los barrios donde digamos, hay población más pobre. Y después, bueno, el último gráfico que me pareció interesante poner es el del salario real y el empleo. Porque, bueno, digamos, en gobiernos anteriores, el salario real, como ven, subió bastante, el empleo subió hasta que llegó un momento que se estancó y empezó a caer, ¿no? Ahí estamos en 2015, por ahí. Luego tenemos el COVID, ¿no? La fuerte caída del empleo y el salario real que empezó también a caer. Y bueno, lo que tenemos ahí es el último trimestre, el último dato donde hay un aumento importante. También ese es un factor que algunos están mencionando, ahora que comenté lo de la pobreza, de que el año pasado se dio un anticipo de aumentos de ¿no? Los salarios y las pasividades, y que eso puede haber explicado el por qué el segundo semestre muestra estos números, digamos, tan positivos. A veces, bueno, hay que mirar los promedios, hay que esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Porque esos aumentos en general los descontaron después del aumento de enero, ¿no? Entonces, el efecto se va a ver como contrarrestado. Sigamos.
Bueno, aquí la inflación, que era un poco lo que, y el tipo de cambio. La inflación, acá este gráfico, la línea del medio es el IPC y luego está abierto en lo que se llaman transables y no transables. Los precios de los transables son los que tienen que ver con los commodities o con los insumos importados y con el tipo de cambio. Y los no transables tienen que ver básicamente con servicios y son los salarios los que más afectan este incremento. Entonces ahí como vemos, ahí en 2020 la inflación sube, pero básicamente es el dólar que lleva ¿no? la inflación para arriba. Hay una suba muy importante ahí del tipo de cambio. Luego los precios se moderan. Las líneas son el rango objetivo del Banco Central, que como ven siempre la inflación está ahí por arriba. Luego viene ahí 2022, digamos, vuelven a los transables por la guerra, ¿verdad? A aumentar, y bueno, después eso se va como enfriando, y ahora estamos en niveles cercanos ahí al 8%, solo que el Banco Central redujo a partir de septiembre el techo de la banda, que era entre 3 y 7, ahora es entre 3 y 6. Entonces, bueno, estamos como, bajó, pero nos quedamos más lejos porque bajaron el piso. Y bueno, y el otro simplemente para mostrarles cómo evolucionó Brasil y Uruguay el tipo de cambio, porque muchas veces dicen, bueno, lo que pasa en Brasil con el tipo de cambio luego se refleja en Uruguay, pero bueno, si bien estamos con variaciones más o menos similares, el nivel, sobre todo ahí a partir en 2022, Brasil tuvo otra evolución, y Uruguay siguió cayendo el tipo de cambio. Bueno, esto es simplemente un gráfico de pobreza porque quería mostrarles estos números, pero son los promedios anuales, no puse los datos semestrales, y ahí le puse el número. En 2019 era 8,8, 2020 11,6 y 2022 9,9. El segundo semestre aparentemente fue 9,1, entonces es lo que se está diciendo. Y el otro es el índice de Gini, que todavía no salieron los datos, van a salir ahora en breve, que ese es más difícil de mover, cayó mucho, mejoró mucho el índice, con una cantidad de medidas que se adoptaron en los gobiernos, sobre todo la reforma, o sea, la creación del MIDES, la reforma de la salud impactó muchísimo en la mejora de la desigualdad. Y bueno, y luego ahora, a partir del 2020, como que vuelve a crecer, pero todavía está en niveles relativamente bajos en relación a la historia de Uruguay. Bueno, esto es el tipo de cambio real, que en realidad cuando uno mira el tipo de cambio, lo que tiene que mirar es cómo evoluciona no simplemente el dólar, sino en relación a otros países y teniendo en cuenta la inflación. Entonces es como comparar la inflación en dólares de Uruguay con la inflación en dólares de sus socios comerciales. Y eso es el tipo de cambio real. Que es Después hay otra forma de calcularlo, es este gráfico, digamos, más grande, y luego tenemos cómo evolucionó con Argentina y con Brasil, que cambia bastante, y luego con digamos, la Unión Europea y Estados Unidos. Pero bueno, o sea, en realidad, si empeora la competitividad con todos, con Argentina depende, ¿no? Si lo miramos con el tipo de cambio oficial, es una cosa, y con el paralelo es otra. Pero bueno, ahí los negocios de exportaciones formales son con el tipo de cambio oficial, mientras que el turismo depende del blue. Entonces, ahí es bien distinto. Bueno, este es el resultado fiscal. Acá, bueno, un poco la evolución, pero miremos las barritas, que es
cuánto teníamos el déficit, era 4,5 en 2019, con la pandemia. Ahí lo que está más claro es el fondo COVID, que el gobierno separó. Eso me parece que es algo que nos dio como bastante transparencia y ¿no? Que fue 1,1 del PIB en el primer año. El fondo COVID crece en el segundo año, pero el déficit, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Es que los gastos del gobierno caen en forma importante. En el primer año los ingresos, recordemos que cuando la primera medida que toma el gobierno, cuando asume, es bajar todos los gastos 15%, cortó el presupuesto 15%, y entonces a partir de ahí los distintos presupuestos fueron aumentando. El que mantuviera los salarios ajustados por debajo de la inflación también le dio mucho aire al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un ajuste fiscal, ¿no? El gobierno cobra impuestos a precios corrientes. El IVA es su principal recaudación, es sobre los precios que hay, mientras que los salarios los pagó por debajo de la inflación, ¿no? Y siempre más rezagado. Entonces eso le dio, ¿no? Los ingresos, sobre todo 2021 2022, aumentaron en forma bien importante, y los gastos muchísimo menos, ¿no? Y eso permitió esa reducción, más allá del fondo COVID, la reducción del déficit fiscal. Ahora que el fondo COVID, bueno, se va a terminar, y los salarios reales supuestamente van a empezar a crecer, veremos cómo se desarrolla. Además, debido al enlentecimiento del crecimiento económico, ya la recaudación impositiva empezó a enlentecerse, y ya el último dato, el que apareció ayer, febrero, da que negativa febrero la recaudación con respecto a febrero del año pasado. Entonces, bueno, o sea, el déficit que cayó tanto, igual está en un nivel, digamos, ¿no? 3,6 cerró el año pasado, y bueno, por ahí 3,8 estará este año, es lo que más o menos calculamos. Esto es lo que dice el presupuesto del propio gobierno. Proyecciones. Sí. Bueno, les puse algo del turismo, que, bueno, es bien importante, es un sector que ayuda. Bueno, este año va a ayudar mucho, en el primer trimestre fue como muy, muy importante. Ahí tenemos, los tres gráficos son muy parecidos, simplemente porque tienen abiertos por países, pero miremos el primero. Lo que tienen las barritas son el ingreso de divisas por turismo, y la línea roja es el número de personas, ¿no? Están en ejes distintos, ¿no? El número de turistas está en el eje de la izquierda. El ingreso de divisas aparece cero en los años del COVID, porque es que el gobierno dejó de hacer la encuesta. No tenemos datos porque esa encuesta se suspendió y recién la retomaron en noviembre del año pasado, cuando desaparecen las exigencias de, digamos, se abren las fronteras y volvemos a poder tener. Entonces ahí tenemos estadísticas de nuevo. Pero bueno, este año todavía no tenemos el primer trimestre, los datos que no terminó, porque bueno, falta marzo. Aparentemente febrero fue muy bueno también, en número de turistas, pero si bien va a compensar, todavía, como ven, estamos lejos de los máximos que había no, claro, si lo comparamos con 2019, pero 2019 para el turismo ya fue un año muy malo. Porque sobre todo Argentina ya estaba muy caro, o sea, Uruguay estaba muy caro para Argentina ya en 2019. Entonces, bueno, esa es un poco la cuestión. Sigamos, bueno, aquí simplemente algunas proyecciones, ¿no? Porque ¿cómo podemos saber
recién apareció el dato del último trimestre de 2022, pero ya está terminando el primer trimestre de 2023, y recién vamos a conocer este número allá en junio, a fines de junio. Entonces lo que nosotros hacemos es seguir algunas variables, ¿no?, que le llamamos como indicadores de avance, de qué es lo que le está pasando, que tenemos datos más actualizados. Está la venta de autos 0 kilómetros, la faena, las exportaciones, las importaciones, remisión de leche a plantas, el IBF de la industria, la venta de combustibles, y acá la recaudación de la DGI, este dato que les decía. Y después, para ver los servicios, un dato que yo miro, pero que la UTE no publicó nada del primer trimestre, es el consumo, la facturación de energía eléctrica de comercio y servicio, que un poco, bueno, la facturación de energía eléctrica es lo que a veces no es un buen indicador de actividad, ¿no?, porque no hay encuestas que conozcamos pero era un sector, digamos, es como el que se viene recuperando. Entonces la venta de 0 kilómetro, si bien se enlenteció un poco, volvió, ¿no?, de la mano, yo creo que de la caída del dólar. Ahí la gente, bueno, los que tienen el dinero guardado, que es el momento, el precio de los autos es en dólares, entonces nada, eso sí que lo ayuda. Como ven, la faena y las exportaciones están ahí cayendo negativos, todo impresionante lo que ha caído la faena. Y si bien las import se mantiene, la remisión de leche a plantas cayó todo el año pasado también, poco, pero digamos es un sector que está como ahí con no sé, dificultades climáticas y de costos que no permiten, ¿verdad?, complementar porque la leche depende no sé si acá hay alguien que me estoy metiendo en un tema que no es, si hay alguien del sector, conectado, sí, bueno, y nada, por supuesto, ¿no?, la cantidad de leche depende del alimento del ganado, y bueno, si no hay buen pasto hay que complementar con ración. Y si los precios, digamos, ahí la ecuación precio-costo, nada, eso ahí se ve perfecto, ¿no? Si cae la remisión es porque hay un factor ahí que está y que no se ha resuelto, ¿no? Y bueno, al final, ¿acaso? Estas son encuestas de expectativas. Esta que está acá, más a la izquierda, tres colores, porque bueno, estos son los industriales. La Cámara de Industrias tiene una encuesta que hace, le pregunta a los industriales cómo va a estar la economía dentro de 6 meses, qué espera para su empresa y qué espera para las exportaciones. Y bueno, y ahí las traté de poner. Si bien hay como una recuperación ahí en el hasta el 2022, después las expectativas empiezan a desmejorar. Y esta otra gráfica es la que, bueno, es lo que contestan los analistas al Banco Central. De cómo va a ser, no, está en tasas de crecimiento. Eso era, la de arriba era el 2022, que bueno, ahora ya sabemos cuánto fue. No, en general siempre sobreestimamos porque lo que pasa es que se ajustó para atrás. Bueno, y ahora para 2023 está más o menos en 2,5 la proyección del Banco Central, pero seguramente esta última revisión que acabamos de responder ayer o hoy, sacará en estos días un resultado, seguramente va a ajustar más a la baja las proyecciones. Entonces aquí, voy a pasar a la siguiente. Simplemente un resumen, ¿no? Acá es una proyección del PIB para los próximos trimestres. O sea, el crecimiento, si bien proyectamos que va a volver a crecer, tal vez puede ser que tengamos otro trimestre más de caída. Eso puede suceder, dependerá ahí de, digamos, cómo termine impactando la sequía y qué tan bueno haya sido el turismo, que es como el factor hacia arriba que tiene
el trimestre, pueden empatar o no, digamos, eso ahí depende un poco. Pero bueno, la economía después, como les decía, tenía esto de la planta de UPM que va a empezar a producir y eso le va a dar un... y el aumento de los salarios reales también va a impactar positivamente en el consumo interno. Entonces esas dos cosas como que van a en parte contrarrestar la fuerte caída del sector agropecuario, las exportaciones, etc. También, bueno, es muy complejo lo que pasa en el mundo, no lo podemos prever, pero se está hablando de que, y digamos con las crisis estas bancarias que hubo, estaban las Reservas Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, igual aumentaron las tasas, un poco menos, pero las siguieron aumentando, y bueno, eso dependerá un poco, y si la inflación sigue y siguen con esta política, se está hablando de que puede incluso haber recesión en el mundo desarrollado, y bueno, y eso para nosotros es malas noticias, porque China también se ha enlentecido su crecimiento, y bueno, es nuestro principal cliente, ¿verdad?, para las exportaciones. Así que, bueno, por acá voy terminando, así que nada, aquí si tienen preguntas, consultas. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver si hay preguntas en el chat mientras. Acá. Sí. Perdonen si me alargué mucho, pero si tienen ustedes preguntas, porque lo que conversábamos hoy era que yo no hablé mucho como de las diferencias sectoriales, que evidentemente, no sé, ustedes, cada uno le interesará un sector distinto. No sé por qué digo, no sé en qué están. Era mucho más general de lo que es. Dale. Como para hacer un Dale. resumen global de todo esto que comentaron los. Hay como una situación, yo no sé si es el término, en estos últimos años de ancla salarial y ancla cambiaria. Frente al escenario de enfriamiento global, o sea, realmente todo lo lleva a este crecimiento de cero, ¿no? Muy bajo, exacto, sí. El tema cambiario en Uruguay, bueno, es una gran incógnita, ¿no? Porque el Banco Central, además de estar subiendo fuerte las tasas de interés, ya en el último no las subió, ¿no? Las mantuvo, veremos lo que hacen en el siguiente, pero, digamos, si bien el dólar puede como empezar a subir, si lo hace va a ser de forma muy moderada, ¿no? Porque este gobierno no mostró ningún interés en intervenir directamente, ¿no? Como sí lo hizo gobiernos anteriores, para que el dólar, digamos, no bajara tanto, y se lo dejó bajar y que el mercado regule. Eso un poco por ahí. Y bueno, el ancla salarial, bueno, también, ¿no? Ahí tuvimos ajustes salariales por debajo de la inflación. El año pasado se solicitó ¿no? aquella ayuda en el segundo, por el aumento fuerte de la inflación que hubo. Y bueno, pero se descontó del... Y bueno, veremos ahora qué es lo que pasa con las negociaciones, digamos. Como que la variable en la que se ha centrado la política es el déficit fiscal. Es que fuera la que... Bueno, es la que tuvo más éxito, ¿no? En ese sentido, la inflación no... Fue como, digamos, cuando uno piensa cómo fue la campaña política y cuál fue la variable sobre la que más se hizo hincapié, fue el déficit fiscal. Cuando uno escucha a la ministra de Economía, ¿no? Y se aprobó la regla fiscal y supuestamente sobrecumplen todas las metas, bueno, sí, esa parecería, pero ahí sí aplicaron digamos, como yo les comentaba antes, una fuerte baja en el gasto, que luego volvió a aumentar, pero digamos, partiendo de un nivel bastante inferior, con,
digamos, el repunte fuerte de la economía, la recaudación fue muy buena. Y otra cosa que uno ve cuando mira la recaudación, yo les hablaba del IVA, ¿no? Que bueno, es el IVA al consumo, pero cuando uno mira el IRPF, lo que pasó en 2021 y 2022, si uno mira la recaudación de IRPF por rentas, aumentó impresionante, y el IRAE, la recaudación también, pero arriba del 20% aumenta el IRAE. Mientras que el IRPF por salarios, prácticamente, o sea, cae y después aumenta, no sé, un 1% cuando termina el 2022. O sea, realmente ahí se ve quiénes son los que tuvieron, digamos, ¿no?, la ganancia. Claramente que, bueno, cuando uno habla de IRAE o de IRPF, claro, es el promedio de todas las empresas. Evidentemente que hay empresas que les fue mejor y otras peor, pero digamos como que el ajuste salarial y el impacto, digamos, de la suba de los precios de los commodities, etcétera, impactó positivamente en la ganancia de muchas empresas, porque digamos, ahí aparece en la recaudación impositiva, ¿no? Gabriela en el chat. Sí. Alejandro Castilla, de Cooperativa de Crédito del CEO. Hola, buenas tardes. Consulta, ¿cuáles serían las perspectivas para el consumo interno para el resto del año 23? Bueno, no, yo creo que justamente el consumo interno tiene como, o sea, sí, tú me preguntabas de la negociación salarial, ¿no? Sí hay realmente una recuperación del salario real, y el mercado de trabajo se mantiene como aparentemente está hasta hoy, digamos, con el empleo más o menos estable, si bien no va a seguir creciendo mucho. Bueno, el mercado interno es lo que va a mantener la economía más o menos, porque digamos las exportaciones están cayendo fuerte. Entonces, la recuperación, además hay todo un sector de servicios que empieza a recuperarse recién a segunda mitad del año pasado. En restaurantes, shows, toda la parte como de servicios personales. Y eso eso tiene como ese consumo interno, y esa parte va a tener un impacto importante. No la parte de supermercado, digamos, como que lo básico, digamos, no, sino esta otra parte de comida fuera del hogar, el ocio, que es además, ¿no?, ¿verdad?, para las capas más altas de la sociedad, las que impulsan ese sector. Pero ese sector tiene como mucha fuerza. Y bueno, digamos que igualmente hay por supuesto que hay riesgos siempre. Uno muy notorio que es Argentina. Porque estábamos mirando los números del turismo, hay que ver qué es lo que sucedió en el primer trimestre, pero el incremento que hubo en el turismo que se llama emisor, o sea, los uruguayos que salieron al exterior, bueno, es que ahora lo vemos en Semana de Turismo, o sea, todos los conocidos que uno tiene, ¿a dónde van? Argentina, que es hermoso y que está muy barato. Y bueno, más allá de que vinieron en verano, es cierto, tuvimos turismo, pero la cuenta, digamos, en neto, ahí, y esa parte de ese consumo más de gente, bueno, que tiene como de media para arriba, que tiene para gastar, en parte, digamos, va a pegar para abajo, ¿no? La gente, por supuesto, ¿no?, toda la frontera con Argentina está llorando por alguna medida adicional, y bueno, está como muy, muy difícil, ¿no? En eso el COVID en realidad fue como una frontera artificial, y hizo que, si bien los precios eran convenientes, la gente no podía cruzar, y ese comercio como que tuvo ahí floreció. Y del lado brasileño creo que es más o menos igual, o sea, los precios, si bien no son tan favorables como con Argentina, también, sobre todo en algunos rubros, ¿no? Sí, la parte de higiene personal Alejandro. La proyección de la caída, ¿no?, en el sector exportador, ¿no?, que presupone un ingreso
menor de divisas, de dólares, ¿no? ¿Eso puede tener algún impacto en el cambio, en el tipo de cambio dado que se dice que es porque hay mucho dólar, que está el precio que está, ¿no? Y eso puede tener algún impacto en este año? Podría ser, sí, esa es una posibilidad. En realidad también depende qué pasa con las importaciones, ¿no? Que si bien siguen aumentando, han aumentado mucho menos. Pero podría haber también, digamos, el fin de las grandes obras y del ingreso de fondos, ¿no? ¿no? Porque pensemos, mientras UPM tuvo no sé cuántos trabajadores, 7.000, 8.000 trabajadores tenían ahí, bueno, esos sueldos, viene la plata afuera y los pasan a pesos para pagar. Esto también impacta, eso se está terminando, bueno, por lo menos la parte de la obra finalizó, entonces ese ingreso fuerte de divisas también. Puede ser, sí, que eso tenga algún impacto en qué le pase al tipo de cambio, pero también depende de, por eso, las tasas de interés, digamos, no es como multifactorial ese tema. Según el Banco Central, no está habiendo mucho como fondos que ingresan del exterior para aprovechar estas tasas de interés, es lo que ellos nos han comentado, nos mostraron estadísticas para fundamentarlo, pero bueno, eso puede, porque Brasil está capaz que más interesante porque pagan tasas de interés todavía mejores y tienen menos inflación, ¿no? Brasil está en 13,5 la tasa de interés y la inflación está en 6. Entonces, invertir en estos papeles te paga más que en los uruguayos, ¿no? Entonces, irán para allá. Siempre, por supuesto que siempre hay fondos que van a buscar, fondos así de muy corto plazo, que van a buscar rentabilidad, ¿no? Así se mueve, ¿no? Como decían, esta crisis bancaria, esta corrida bancaria, no hay colas, o sea, nadie corre a sacar los fondos, o sea, todo el mundo hace así, pasa los fondos de una cosa para la otra, y en un momento te dice, no se puede más, y ahí quiebra el banco, o sea, eso no existe más. Entonces, al ser tan instantáneas todas las transacciones, como que el impacto es también muy rápido, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad, pero tampoco podemos estar... debe ser de las variables más difíciles de predecir el tipo de cambio. O sea, porque bueno, hay otras que tienen como otras, ¿no? Otra inercia, otras cosas. El tipo de cambio como que puede pasar cualquier cosa y va para arriba o para abajo. Gabriela, hoy tú hablaste de distintos indicadores que hacen el comparativo de lo que ocurre con la economía, venta de 0 kilómetros, ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario? Porque digo, vemos un boom importante. No tenemos demasiada información. No hay información. No hay información. En una época teníamos la venta de cemento, cuando ANCAP era el único que vendía, y teníamos ese dato, y era, digamos, de la parte de construcción, ¿no? No de la compra y venta. Evidentemente que sí es un sector que, pero sí tenemos los datos, digamos, de construcción. La inversión ha aumentado por estas grandes obras, pero también, ¿no? La ley, el cambio, también ahí hubo un cambio importante en la ley de fomento digamos, de la vivienda promovida, que la expandió a todos los barrios y ¿no? a todos los tipos de... y esa exoneración, bueno, hay mucha construcción. También hay mucha gente que dice que eso, bueno, muchos argentinos también están comprando para alquilar o para nada, porque bueno, ahí hay, pero por eso digo, tampoco tenemos información, ahí se ha perdido un poco pero bueno, lo que sabemos sí es, o sea, cómo va el sector. Igualmente ahí lo que vamos a ver es una caída, porque se detienen estas grandes obras, el desempleo va a aumentar en el sector, porque bueno, esa gente que trabajó ahí, o se va a recolocar en otras tareas, muchos, porque recuerdo que eso sucedió cuando terminó, por ejemplo, Montes del Plata, que había muchísima gente del interior que dejó de trabajar en lo que estaba trabajando y fue porque pagan sueldos muy buenos, y bueno, cuando esa obra se termina, vuelven a las tareas, no necesariamente todos son desocupados,
pero bueno, siempre hay como ese trasiego de departamento, además eso, de mudarse de un departamento al otro para trabajar, gente que, bueno, dejará su familia y viene a trabajar ahí a UPM y después volverá, digamos, esa es como un poco, pero eso cuando miren, salen los datos de desempleo por departamento, seguramente ahí, Durazno, Tacuarembó, digamos, ¿no? Eso está como ahí medio en el límite, ahí se va a notar el fin de esta obra, ¿no? Pero en realidad, si hay un impacto, o sea, el impacto de la construcción inmobiliaria pero es mucho menor que este otro de las grandes obras, pues, desocupa. Sí, Gustavo. Sobre un tema también que tiene que ver con las cooperativas y en todo el sector, el endeudamiento de los uruguayos, ¿no? Que ahora se está hablando en estos días bastante, se habla de que hay 1 millón de personas en el clearing de informe, que eso es una tumba para ciudadanas, o sea, se está hablando de eso y en definitiva, relacionado con esto que acabas de decir, que la gente está volviendo, va a empezar a volver, pues las horas se terminan, bueno, tiende a aumentar el endeudamiento, hay alguna perspectiva más allá de los proyectos de leyes que hay, se están discutiendo, ¿no? Digo, ¿los datos reales o es una sensación? No creo que sea una sensación térmica, hay algo... Bueno, en realidad cuando uno mira los problemas que tiene una economía, digamos, ¿no? Cuando uno la mira, el problema es de endeudamiento de las empresas, ¿no? Que cuando, digamos, ¿no? Entran en morosidad o entran, ¿no? Ahí es como que uno ve que las cosas están complicadas. Por ahora, como que por ahí no han aparecido demasiadas luces amarillas. El Banco Central, ¿no? Tiene como exigencias mayores desde la crisis de 2002, entonces como que realmente hay como una supervisión importante. Ahora, en términos de, no es una variable que yo la siga demasiado, no te puedo, realmente ahí, el tema del endeudamiento de la población en sí, la suba de las tasas de interés hace que todas las tasas suban. Igualmente en Uruguay, como que el diferencial entre las tasas activas y pasivas es tan grande que el banco, que digamos que la tasa de política monetaria suba del 5 al 10 o al 11, bueno, yo qué sé, igual si las tasas están en 70, 65%, digo, las del Banco República, ¿no? El préstamo social, supuestamente, como que no impactan tanto porque hay, digamos, para impactar el spread, digamos, entre las activas y pasivas debería ser mucho menor. Los datos del mercado de trabajo, de que hay empleo, de que hay, digamos, mejora mucho también el ingreso de los hogares, ¿no? O sea, como que hay una mejora, nos debería implicar de que, bueno, por el lado del endeudamiento no tendría por qué la gente dejar de pagar. El problema es no es cuando la gente saca crédito, sino cuando no puede pagar. Ahí es cuando hay un problema, por lo menos para la economía, ¿no? Ahora, lo de clearing de informes, eso es, no sé, no conozco la información, si es, parece un poco mucho, ¿no? 1 millón de personas en el clearing. 1 de cada 3. ¿Eh? 1 de cada 3. Sí, pero tenemos a los niños, ¿no? O sea, mayores de 18, o sea, para endeudarte parece como un poco mucho, ¿no? Pero, capaz que es así. Turma. Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Carrera de corazón que es economista y esposo también, pero en los almuerzos se habla de los nietos y todas esas cosas. No de economía, mejor. Más entretenido. Siento en este momento a Daniel más que a nosotros. Es que usted no cree que, porque por razones familiares estoy mucho tiempo en España. ¿Usted no cree que estas inversiones en vivienda promovida, que va a llegar un momento que va a colapsar? Porque la verdad es que no sabemos aquí de bien seguro, no son para solucionar problemas de vivienda, no son para renta, eso está claro,
pero Bueno. en España colapsar completamente el sistema de Claro. vivienda, y pienso que Dios quiera para los de mundial no tengamos más ese tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que son situaciones bien distintas. O sea, yo creo que la parte, ¿no?, de cooperativas de vivienda es como un sector que dependerá de cómo le vaya a la gente que trabaja ahí, si puede, digamos, ¿no?, ahí sí, para pagar las cuotas. Sin embargo, la parte de inversión inmobiliaria, digamos, no estás basado en las hipotecas, porque el problema en España fueron las hipotecas como en Estados Unidos. O sea, acá son inversores que compran en el pozo. O sea, sí hay una hipoteca, es verdad, ¿no? Porque ahora el negocio es así, pero, digamos, si vienen, el tema además es que digamos, con el dólar tan bajo y la falta además de rentabilidad digamos, si tienen dólares, o sea, la tasa de interés, ¿cuánto te paga el banco? 1% al año, o sea, nada. Entonces, mucha gente invierte en vivienda para alquilar, para tener una renta. Uruguayos y también argentinos, ¿no? Que el que pueda, ahora además con la luz también cambió otra cosa que cambió es la necesidad de informar, ¿no?, de cuando son transacciones hasta $100.000, se pueden hacer en efectivo, no hay que hacerlas por el banco, entonces no tienen por qué ser financiera. Entonces, bueno, nada, eso permite, nada, que hay muchísimos apartamentos, además, así, chiquitos, de menos de $100.000 o de 120.000 para digamos, tramo de... Y después, bueno, los parcelan y se hacen de a menos y ya está. O sea, esa es una parte, me parece como que responde como a otra lógica, más como que tiene que ver con inversiones financieras para tener renta, no para solucionar el problema de la vivienda de los uruguayos. Por eso, entonces, como que son dos cosas que van por el... Que la excusa fue esa. Bueno, no, la excusa fue la crisis, ¿no? Para que el sector pudiera, digamos, nada, para la construcción, bueno, sí. También hay que ver, por eso, los barrios donde se construye, quién vive en donde se construye, y bueno, sí. Y el Ministerio de Vivienda lenteció muchísimo, además, todo el crédito que dio, todos los programas como se frenaron y los sorteos, digamos, toda esa parte, y como, nada, ¿dónde están las 50.000 viviendas que iban a construir, no? O sea, entonces, eso muestra que, digamos, por ese lado no vas a tener problema, porque esa vivienda no se está construyendo. O sea, la que se construye es la que mira, digamos, a los inversores. Pero bueno, no. Tengo una última. Sí. ¿Hay alguna medición actual del impacto de la automatización en el trabajo? Porque digo, yo me acuerdo que había un trabajo de OPP en su momento, de cómo estaba impactando, y cómo eso de alguna manera estaba generando más desempleo. Bueno, en realidad... Precarización, por lo menos. Sí, bueno, en realidad como que luego de la pandemia hay alguna gente que investiga eso, no estrictamente nosotros, pero como que son estudios de, digamos, no pueden hacer una estimación de lo que está pasando ya, ¿no? Se construyen indicadores, es como difícil de medir eso, ¿no? Y además ahora, con estas nuevas formas, digamos que esto del Zoom y del trabajo a distancia y todo, como que le pone como otro ingrediente a este tema, que es la flexibilización, no solamente la automatización, ¿no? Las nuevas leyes, estas de que no hay horario de trabajo, que podés trabajar, juntar horas, ¿no? O si tenés que estar o no siempre conectado. Entonces, como que esto le da como una flexibilidad que también puede disminuir, digamos, la demanda. Después en otros países se empieza a hablar, ¿no? Chile creo que acaba de aprobar una ley de rebaja de la jornada laboral, de 44 a 40, creo, horas semanales. O sea,
bueno, ese es un tema que va de la mano de el aumento de la automatización o de procesos en los cuales el propio trabajo que uno tiene, bueno, ya lo realiza, digamos, de otra forma, y bueno, lo que se hace para que la gente mantenga el trabajo es bajar las horas. Ese es un camino por supuesto, ¿no? Eso es algo que es así, que desde el avance tecnológico siempre es ahorrador de mano de obra. Digamos, ¿no? Aumenta la inversión en máquinas que hacen todo en forma más autónoma. ¿No? Y bueno, nada, nosotros tendríamos que producir más máquinas también para tener ese otro lado de mejora. O Uruguay también hay, digamos, la parte de los servicios y la parte de software y de la parte, ¿no? Ahí también hay un grupo, digamos, que no está bien medido tampoco, porque bueno, hay algunas encuestas, pero no son buenas, de lo que Uruguay exporta de software. Muchísima gente aquí trabaja para el exterior, ¿no? Entonces, eso en parte puede combatir, digamos, el tema de que si vos podés exportar, bueno, aunque haya menor, pero para eso hay que capacitar a la gente, ¿no? Hay una brecha importante. Hay una brecha importante, porque ahí hay empleo, pero ahí precisás que la gente termine el liceo y, no sé, bueno, veremos qué pasa, pero está como complicado. La Universidad de la República ha expandido la oferta en el interior, lo cual me parece a mí que es muy bueno. La UTEC también ha crecido muchísimo. Entonces, digamos, es como mercado, la gente tiene trabajo, pero bueno, hay que dedicarle y estudiar, ¿no? Y lo más problemático es secundaria. Aquí es lo que te muestran todos los estudios. O sea, ahí es donde está estancado el número de muchachos que terminan la secundaria. El egreso de la universidad ha aumentado, pero los que ingresan son los mismos. El tema es que capaz que bajó un poco la deserción, o hay gente que se acortaron las carreras también, ¿no? Eso hace que la gente... Hay más oferta en el interior. Hay mucha más oferta en el interior, se diversifican, digamos, nada, y también mucha cosa a distancia. La UTEC, por lo menos, sé que tiene muchísimos cursos de esta forma, pero bueno, yo creo que capacitar a la gente es fundamental. En el chat son solo agradecimientos Bueno. y en realidad felicitarte por la claridad de la exposición. Si no hay preguntas, Bueno. estaríamos cerrando. Alicia. No, simplemente agradecer la exposición, realmente Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto haberte recibido nuevamente. Gracias a todos los que participaron a distancia y a los que vinieron aquí. Y bueno, lo que decíamos al principio, este es el inicio de un proceso de capacitación que recorrerá el año. Esperemos que a todos les hayan servido estos insumos y los puedan utilizar. Y por supuesto aquellas cooperativas que están preparándose para la negociación colectiva, que estos insumos por supuesto sumen en esta preparación. Así que nuevamente gracias Gabriel, No, gracias a todos. Gracias Que pasen muy bien. por recibirme.